a la juventud Triunfadores con Cristo. Nosotros estaremos en esta tarde con la ayuda de Dios presentando un tema titulado La Fe Verdadera. Así que en esta tarde la juventud quedará para poder entrar con la alabanza por fe y la juventud con cada uno de nosotros. Por fe voy a alcanzar la vida eterna, las más fuertes borrascas venceré. Al fin en mi Jesús borró mis penas. Por fe su rostro en gloria le veré. Por fe en él mirar. Por fe en esperar. Por fe disfrutar.
Efesios 2:20, roca eterna, donde pastorea nuestro apreciado y querido pastor Rubén Armando Saavedra, se complace en presentar un precioso tema titulado La Fe Verdadera. Y la juventud le saluda con un gloria a Dios. La fe verdadera es un tema que describe la vida del creyente y su nueva naturaleza, con un conocimiento espiritual y una calidad de vida que supera todos los obstáculos de la vieja naturaleza y las atracciones del mundo, el poder del pecado y de Satanás. Es una fe viva, no es una fachada o una máscara, sino una fe que proviene del corazón, producida por Dios. Es una fe sincera que se manifiesta en la honestidad y transparencia en la vida del creyente y que persevera firme incluso en medio de dificultades y pruebas. Es una fe que acciona, no es solo una creencia mental, sino que se traduce en acciones y decisiones que reflejan esa fe. Por supuesto, esa fe está basada en la palabra de Dios, que es la regla fundamental de nuestra fe, no en filosofías huecas o en personas que han hecho creer que poseían poderes, no en organizaciones o grupos con creencias sin fundamentos reales, sino en la palabra de nuestro Dios. Y por ello que estaremos desarrollando este tema, donde veremos cómo la Iglesia Católica posee creencias erróneas, como también la Iglesia Cristiana ha cruzado diferentes periodos de persecución y ha permanecido firme abrazando esta fe. También veremos algunos ejemplos de hombres y mujeres de fe que fueron usados por Dios para cumplir grandes propósitos. También un llamado a nuestra juventud e iglesia en general a permanecer firme en esta fe, que al final nos llevará al cielo a vivir eternamente con Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y que la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Para más desarrollo de este tema, la juventud queda con nosotros. Amén. ¿Qué es la fe? En la carta a los Hebreos Dios nos da un concepto acerca de la fe y nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. También podemos decir que es una confianza profunda en Dios y en sus promesas que se encuentran en su palabra bendita, incluso cuando no se pueden comprobar con evidencia tangible. La fe es un principio de acción y poder y es fundamental para la salvación y para agradar a Dios. Por eso en la carta a los Hebreos se encuentra un mural de los héroes de la fe que hicieron grandes hazañas que en lo natural es imposible de realizar, solo por el poder de Dios que se opera a través de la fe. Amén. Si existe una fe verdadera, ¿cómo se originó una fe falsa? Desde el principio en el huerto del Edén, Satanás logró engañar a Eva y a Adán para que no creyesen la palabra de Dios, y se sembró en el corazón de ellos la duda, lo cual la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice: alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, lo cual Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Así fue como se originó una fe falsa, cuando ellos dejaron de creer lo que Dios le había dicho. Así en presente y pasado han inducido a los hombres a creer en diferentes dogmas que se alejan de la verdad bíblica. Amén. La idolatría. Según la Biblia, los primeros habitantes del mundo tenían bien claro que solo existía un único Dios creador de todas las cosas, visibles e invisibles. El primer hombre que se rebeló en la adoración fue Caín, y le fue contado por pecado. Luego la Biblia dice que Caín era del maligno porque su comportamiento fue enojarse, y Dios reprochó su actitud, y fue así
sucesivamente que ha pasado por todas las generaciones. El maligno ha usado personas para crear imágenes que no tienen poder, pero él les hace creer que pueden hacer milagros y otras obras más. Está la ceguera que las personas le hablan a una estatua que no oye ni ve y tiene poder alguno. Amén. Dios advierte a su pueblo que no practique la idolatría. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19 y versículos 23 y 24 nos dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de ningún animal que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que esté en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. La Iglesia Católica Romana enseña que se le debe pedir a la Virgen María y a los santos porque la santidad de Dios no permita oírnos, mientras que su madre puede rogar por ellos. Esto es una fe falsa, creer que los muertos pueden oírnos o que tienen algún poder para interceder o hacer algún milagro. Está fuera de lo bíblico, es una doctrina del hombre, por lo tanto es una doctrina falsa. La Biblia dejó bien claro y nos dice: y todo lo que pidieses al Padre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedieres en mi nombre yo lo haré. San Juan capítulo 14 versículos 13 y 14. Ese es Jesucristo a quien debemos dirigirnos en oración. Amén. Dios prohíbe la adoración y oración a las imágenes. Tan fuerte es esta prohibición que fue escrita por el dedo de Dios en las tablas de la ley, que dice en Éxodo 20, versículos 3 al 6: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es sorprendente ver toda clase de personas postradas ante una estatua que la fabricó alguien como negocio. Esto es una fe muerta, sin fruto, mas gracias sean dadas a Cristo, que nos ha enseñado que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. El purgatorio. A los católicos se les enseña que cuando mueren van al purgatorio, un lugar de sufrimiento y dolor, donde pueden purgar sus pecados por un tiempo y que sus familiares pueden rogar por ellos, y que cuando se haya completado el castigo irán al cielo. No hay en la Biblia tal enseñanza, es contraria a la doctrina bíblica de la salvación. Durante la vida de la persona, por la fe en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria, es salva. El sacrificio de Cristo es suficiente para que el hombre pueda recibir el perdón de pecados. En primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo es el único que nos limpia de toda maldad. No hay necesidad de ir a otro lugar después de la muerte para purgar los pecados o completar la obra redentora
nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. La falsa doctrina de la transustanciación. Esta es una doctrina falsa. El catolicismo enseña que la misa se ofrece a Jesucristo a diario en los altares como sacrificio propiciatorio a Dios por los vivos y los muertos. Cuando el sacerdote bendice el pan, la hostia y el vino, se transforma verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo es sacrificado de nuevo en un sacrificio no cruento que se considera una continuación de su sacrificio en la cruz. La iglesia cristiana creemos lo que la Biblia enseña, que el pan y el vino son elementos simbólicos, no que se transforman en carne y sangre cuando se comen y beben estos elementos, porque Jesús fue muerto una sola vez y la noche que Jesús celebró la Santa Cena no había dos cuerpos, el físico y también el pan y el vino que era otro cuerpo. Eso es una doctrina de error. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar la masa nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio a sí mismo para quitar en medio el pecado. Amén. La confesión de pecados a los hombres. Tener una fe donde los pecados deben ser confesados a un sacerdote católico, quien tiene la autoridad para perdonarlos, es completamente un error. Se puede pedir perdón a otra persona si la hemos ofendido. Lo dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero en el caso de los pecados cometidos contra Dios no podemos pedirle perdón a un hombre. Es como si alguien le robe un pan al panadero, no podrá conseguir que lo perdone el carnicero por mucho que se lo suplique. Igualmente, si hemos ofendido a Dios, es a Él a quien debemos de confesar nuestros pecados y solo Él podrá perdonarlo. En Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El bautismo en agua. Jesús dejó la ordenanza del bautismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
salvación. Debe de creer en el Evangelio, debe de arrepentirse del pecado, después dar fe de la vida nueva en Cristo y luego dar paso al bautismo en agua. Esta es la orden que Cristo estableció sobre el bautismo y es el que los discípulos observaban. Un infante no puede creer en el Evangelio ni arrepentirse, no está en el uso de sus facultades para poder entender de lo que está sucediendo. Cuando le derraman agua sobre su cabeza, otro aspecto muy importante es que el bautismo debe de ser por inmersión, no por aspersión. Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona debe dar prueba de su arrepentimiento por medio de un cambio de vida antes de ser bautizado. Amén. Es otra mentira que sea de la Iglesia Católica Romana. Creer esta doctrina que no tiene fundamentos bíblicos es un error. Ellos creen que cuando muere un niño sin ser bautizado va al limbo, un lugar más venció que la tierra y menos que el cielo. Ellos alegan que todos tenemos un pecado original y por eso es necesario bautizar a los niños. Sin embargo, la Biblia expresa que la sangre de Cristo limpia todo pecado. No es el bautismo, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Además, nuestra promesa que son de Dios en Lucas capítulo 18, versículos 16 y 17 dice: mas Jesús llamando les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se reneguéis, porque de ustedes será el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. Amén. La iglesia cristiana no tiene una fe verdadera. La iglesia cristiana, el fundamento de la fe está en la palabra de Dios. Se han levantado hombres filósofos, científicos, políticos, reyes y toda clase de personas queriendo destruir la Biblia. Sin embargo, todos han muerto, ya no existen y su palabra sigue viva y actuando en todo el mundo. En el pasado, hombres, mujeres, niños vivieron el martirio. Por esa fe no tuvieron temor a las fieras en los coliseos, a las hogueras donde se quemaban vivos a los cristianos. Nada pudo apagar la fe en sus corazones. Antes bien, cuando un fiel cristiano era ejecutado, los espectadores se admiraban de la fe de ellos y también creían en Jesucristo. El Espíritu Santo seguirá fortaleciendo la fe de la iglesia en nuestra vida. Ni la tecnología, ni el modernismo, ni el espíritu de confusión que se mueve hará que la fe se desvanezca de nuestros corazones. Amén. El apóstol Pablo mantuvo su fe hasta la muerte. En Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo vivió una vida llena de sufrimientos, pruebas, cárceles, persecuciones, desprecios y por fin la muerte. Pero él dijo en sus últimos momentos: porque yo estoy para ser sacrificado, porque el tiempo de mi partida se acerca. He peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Segundo Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Amén. Una fe probada. La iglesia vivió un periodo difícil en tiempos de los emperadores romanos. Uno de los emperadores crueles fue Nerón, quien desató una persecución contra los cristianos y estos tuvieron que huir a diferentes lugares. El apóstol Pedro les escribió la primera carta a los expatriados de Asia Menor y les hace ver que la fe en Cristo debe ser probada, que los cristianos poseen un gran valor que supera el oro y la plata y que deben estar dispuestos a morir por esa fe que tiene gran recompensa eterna. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 7 al 9 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Una
fe que vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando se habla del mundo, aquí se refiere al cosmos, es decir, el mundo, con todas sus organizaciones, todo su gobierno, todo su egoísmo, su avaricia, sus enfermedades y todos sus terribles pecados. El apóstol Juan insistió y recalcó que el creyente, un hijo de Dios, tiene y puede tener victoria sobre el mundo por haber creído en Cristo y por haber aceptado como su Salvador. Se ha producido una nueva naturaleza que procede de todo lo que antes se veía como placentero, ahora se ve despreciable por el conocimiento de sus mandamientos, que son una bendición. Amén. El padre de la fe. Abraham es considerado el padre de la fe debido a su profunda confianza y obediencia a Dios, demostrada en diversas pruebas a lo largo de su vida. Abraham demostró una fe inquebrantable al obedecer a Dios, incluso cuando se le pedían acciones que parecían contradictorias o ilógicas, como sacrificar a su hijo Isaac. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 17 al 19, nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. El padre de la fe, continuación. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad influente en el sur de Mesopotamia, situada entre el río Éufrates, aproximadamente a mitad de camino entre la cabecera del Golfo Pérsico y la moderna ciudad Bagdad. Cuando oyó la voz de Dios que le ordenó que saliera a una tierra que él no conocía, era difícil de creer para los familiares que un hombre que estaba bien económicamente, bien establecido y muy respetado, dejase todo para ir a un lugar que un Dios invisible lo ordenaba. Pero oigamos como dice la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Amén. Los católicos que no adoran las imágenes que se les veneran, las flores, las velas, las procesiones, los besos, las oraciones de rodillas, las imágenes, las promesas que se le hacen, la oración por su protección, las fiestas en su honor, las joyas que se le consagran. ¿Qué son todas estas cosas sino una idolatría, abominación y desobediencia abierta a la palabra de Dios? En el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 20 y 22 nos dice: venid y reunid juntados todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos los que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad a mí y hacedlos acercarse, y entre todos consultad: ¿quién hizo oír esto desde el principio? ¿Lo tiene dicho desde entonces? Si no, yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La fe salvadora es la confianza íntima y personal en Jesucristo como el único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Es creer y aceptar el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz por nuestros pecados, y que solo Él con su sangre nos puede limpiar y salvar de la condenación eterna en el infierno. Esta fe salvadora es un regalo de Dios. No se puede obtener por obras, pero se necesita el arrepentimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Cuando la persona cree en Cristo, se opera una transformación, un cambio de mente, un cambio de voluntad, un rechazo al pecado, al mundo, al yo, y a vivir para Cristo en amor y obediencia. En San Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que puede sanar toda enfermedad, creyendo en la oración y confiando en las promesas que por
recibir la sanidad o el milagro. También se observa que Jesús alabó la fe de algunas personas que con solo tocarle recibieron la sanidad o el milagro. A otros, con solo una palabra que Jesús pronunciara, se fueron a sus casas creyendo que el enfermo era sanado. En Mateo capítulo 21, versículo 21 y 22 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón, y he que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es realmente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despida, pues a voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Él respondiendo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Versículo 21 al 28, amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Decía, Hechos capítulo 16, versículo 14. He aquí un ejemplo de oír la palabra de Dios. Lo que produjo fue fe en el corazón de Lidia. Igualmente es para todos los que oigan la palabra, recibirán la fe de la salvación o algún milagro de Dios, porque escrito está. Así que la fe del oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. El don de fe, como se describe en la Biblia, es una confianza profunda e inquebrantable en Dios, que a menudo se manifiesta en acciones y decisiones extraordinarias, que es entregada a creyentes para que puedan hacer grandes obras para la edificación de la iglesia. El que posee este don de fe no tiene ni la más mínima duda de lo que está buscando obtener de Dios. Amén. Conclusión. Como lo hemos dicho en el desarrollo de este tema, la fe nace por el oír la palabra de Dios y se fortalece con la oración. Una persona que acepta a Cristo lo hace a través de una oración de fe. Y desde ese momento recibe la salvación por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. Como lo hemos visto en este tema, la religión católica posee una serie de doctrinas de error que quienes poseen esta creencia o fe están en la mentira y no poseen una fe verdadera y su destino es el infierno. Es cierto que existen muchas religiones y filosofías en el mundo que quieren que nuestra fe sea sustituida por otra idea que nos aleje de la verdad. Pero nosotros no debemos dejarnos mover de lo que creemos. También hemos visto cómo personas en la palabra de Dios demostraron una fe inquebrantable e hicieron grandes hazañas por esa fe en Dios. Por eso el escritor sagrado en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 32 en adelante dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón,
resurrección.